Saludamos al senador liberal Luis Fernando Velasco. Senador, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Senador, gracias por atendernos en esta mañana dominical y queremos preguntarle por el tema de la reforma a la justicia. Usted afirma en un artículo que veía en la revista Semana que esta reforma busca equilibrar el poder. ¿Es así? La reforma busca tres elementos que me parecen centrales, o yo más bien diría dos elementos centrales. Uno, reequilibrio de poderes, y dos, tratar de descongestionar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano. Esos son los dos elementos que buscaría esta reforma. ¿Cómo desvirtuar con argumentos lo que se dice de que la reforma a la justicia que se está tramitando se considera un blindaje para que los congresistas sean investigados o juzgados? ¿Por qué no dejar que la Corte Suprema de Justicia lo siga juzgando en la forma en que lo está haciendo? Galopa de verdad, como lo dice la revista Semana, un caballo de Troya como arma defensiva de los parlamentarios para favorecer sus intereses y blindarse ante las posibilidades de ser investigados o perder su investidura. Lo único que uno tendría que hacer es simplemente pedirle a la gente que critica la reforma que la lea, simplemente que la lea. Primero, en cualquier lugar del mundo se aplican los derechos fundamentales a todos los ciudadanos, incluyendo a los ciudadanos que tienen responsabilidades políticas o que son servidores públicos. Y uno de esos derechos fundamentales señala que debe existir una cosa que se llama debido proceso. Y el debido proceso se aplica cuando la persona que lo investiga a usted no es la misma que lo juzga. Dicen los penalistas que cuando usted, el que lo investiga es el mismo que lo juzga, solo lo absuelve Dios. Y eso tiene razón. Si usted es un investigador y usted decide, o un investigador decide que su señoría es responsable y lo acusa, y él mismo va a sentenciar, pues es imposible que usted pueda demostrarle a quien quiere demostrar que usted es culpable, que usted es inocente. Entonces, con buen tino, la Corte Constitucional, no el Congreso de la República, ordenó cambiar ese esquema de juzgamiento y pidió una segunda instancia. Y quien va a investigar a los congresistas es un grupo de investigadores nombrados por la misma rama jurisdiccional, por la Corte Constitucional. Ese grupo de investigadores hace parte de la Corte Suprema de Justicia, pero no es nombrado por los magistrados que lo van a juzgar, porque sería ilógico que el juez nombre al fiscal que va a litigar en su propio despacho. Y el juzgamiento se mantiene tal cual, se mantiene en la Corte Suprema de Justicia con una primera instancia en unos magistrados que nombra la misma Corte Suprema de Justicia y en una segunda instancia con la Sala de Casación Penal. Lo que hay que decir, y hay que decirlo sin temores, es que este esquema, que a mí me parece interesante, no le gusta a algunos magistrados por algo elemental. Y lo elemental es que no solo va a juzgar a los congresistas, sino también a los ministros, a los altos funcionarios del Estado y también a los magistrados. Entonces, cuando nosotros pedimos que este esquema sirva para juzgar a los magistrados que sean acusados de cometer algún delito o de ser presuntamente responsables de un delito, inmediatamente salen algunos altos funcionarios de la justicia y ¿sabe qué proponen? Que no, que por favor, que eso sería ir contra la democracia, que lo que hay que hacer es mantener la comisión de acusaciones para que los investigue. Y como los periodistas no oyen ni leen lo que dicen los magistrados, sino que simplemente tienen una tara para decir que todo lo que dice el Congreso es malo, no se les ocurre preguntarle a los magistrados por qué quieren mantener la comisión de acusaciones, que para todos los colombianos es sinónimo de impunidad. ¿Por qué ahora les resultaron defensores a la comisión de acusaciones y los defensores son precisamente quienes quieren que esa comisión de acusaciones los siga defendiendo y los siga investigando? Que es casi lo mismo, porque el investigador o la comisión de acusaciones del Congreso es como si no lo investigara nadie. Esa es la pregunta que ustedes deberían estarse haciendo, y esa pregunta no se la están haciendo. ¿Cree usted que las investigaciones y condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia a los denominados congresistas parapolíticos es una venganza política de la rama judicial o de un particular, o un castigo justo aplicado en el ejercicio de impartir justicia a personas que se aliaron con la delincuencia paramilitar para llegar a ocupar curules en una llamada refundación del país? En muchas sentencias, yo creo firmemente que la Corte Suprema de Justicia hizo lo que tiene que hacer, una investigación, y aplicó justicia. Pero yo también quiero decirle que yo tengo mis reservas en otras sentencias condenatorias, y que yo conozco casos en donde la Corte tuvo detenido a algunas personas y luego tuvo que soltarlas.
porque evidentemente no tenían ningún tipo de responsabilidad. Usted debería preguntarse qué siente un ser humano cuando lo meten 4 meses, 1 año o 2 años a la cárcel, y luego le dicen, hombre, nos equivocamos, váyase para su casa. Eso no es algo que también debería llamarnos atención y hacernos una serie de reflexiones. Senador, ¿qué puede esperar el ciudadano común de esta reforma a la justicia? Varias cosas frente a las cuales deberíamos hacer un debate mucho más limpio, mucho más transparente. Por ejemplo, hay un debate en la calle, y el debate en la calle es el debate sobre cómo sancionar a los conductores ebrios. Los conductores ebrios se han vuelto una plaga en nuestra sociedad, y cuando un conductor ebrio va manejando, lo único que puede hacer la policía es parar el carro y tener el carro quieto, y una sanción pecuniaria que nunca es grande y que le importa 5 al borrachito que se va para su casa, paga 300, 400 mil pesos y sigue tomando de sus tragos y sigue manejando. ¿Por qué no puede hacer más? Porque la Constitución señala que a una persona solo la pueden retener o detener con orden judicial. Imagínese usted lo que sería que cada vez que usted quiera detener a un ebrio tenga que ir donde un juez de garantía para que lo autorice a detenerlo. Entonces hay detalles sencillos que estamos abriendo en la reforma constitucional. La posibilidad de subirle el perfil al Código de Policía. ¿Para qué? Subirle el perfil al Código de Policía para que cuando una persona vaya conduciendo su carro en estado de ebriedad, no solo puedan frenarlo, sino que mientras se lleva del carro en los patios, se lleven al borrachito irresponsable a una estación de policía, lo conduzcan y lo puedan dejar hasta por 32 horas allá para que reflexionen el peligro que él mismo se puso y que puso al resto de la sociedad. Que por lo menos pase una noche en una estación de policía para que se le pase la borrachera y que en el guayabo sepa la irresponsabilidad que estaba cometiendo. Y que ese caso no sea solo así, sino que consecuente con lo que muchos creemos, que a los drogadictos hay que tratarlos como enfermos, que la policía y los órganos de salud tengan la posibilidad de que cuando un drogadicto está en un estado de excitación en la casa y ponga en riesgo la seguridad de su familia, acuérdese que un drogadicto puede llegar a la bipolaridad, puede ser peligroso, y puede agredir a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, pues que la policía pueda llegar y pueda conducir a ese drogadicto en estado de excitación a un sitio de atención especial que no es una cárcel, es una clínica o un sitio en donde lo puedan atender para generarle tranquilidad a su entorno. Eso, por ejemplo, viene en la reforma constitucional y hoy no se puede hacer. Con la reforma se puede hacer. Segundo, la reforma a la justicia tiene mucho que ver también con la reforma al Código del Proceso, que agiliza los procesos porque los vuelve todos orales y que permite que más de 4 millones de procesos que están en mora puedan agilizarse con la colaboración de abogados, de notarios, de otras personas que nos ayuden a salir de aquellos procesos llamados pequeños, pero que congestionan tanto la justicia. ¿Por qué no preguntamos, por qué no llamamos a los dignatarios de la justicia y le preguntamos si les parece bien que en Colombia hayan más de 4 millones de procesos respetados? ¿Por qué no le preguntamos a quienes están criticando la reforma si les parece bien que un proceso contencioso administrativo en Colombia se esté demorando 12 años? Por Dios, yo creo que aquí, en este tema, vamos a tener que tener una nueva visión y quitarnos, insisto, el prejuzgamiento de que todo lo que se hace en el Congreso está mal hecho y comenzar a pensar por qué se están haciendo una serie de propuestas. Yo vengo defendiendo la reforma a la justicia en estos escenarios, pero si, por ejemplo, le da, como veo que al gobierno le va a dar, por devolverle ese fuero para que la comisión de acusaciones sea la que siga investigando a algunos funcionarios del Estado, yo me retiro de la defensa de la reforma a la justicia porque me parecería una burla con los colombianos. Y yo creo que nosotros deberíamos preguntarles, no solo a los congresistas, sino también a los magistrados, estas preguntas que yo les he dejado a ustedes. Yo ya me hice la reflexión sobre la pregunta de si usted pasaría 4 meses encerrado en la cárcel, pero muchas de esas personas, de esos seres humanos que pasan encerrados en la cárcel son congresistas y que deben, senador, ser juzgados con igual rigor que una persona del común. ¿Esto lo contempla la reforma? ¿Usted sabe cómo juzgan a una persona del común? Le pregunto, ¿usted sabe cuál es el procedimiento? No, señor. Bueno, le voy a explicar. El ciudadano, cuando lo acusan de un delito, tiene 2 derechos esenciales. Primero, a que quien lo investigue no sea la misma persona que lo juzgue.
Por eso existe una cosa que se llama Fiscalía General de la Nación. El fiscal es un funcionario autónomo e independiente que investiga todos los delitos. Cuando el fiscal cree que tiene pruebas para poder hacer condenar a una persona porque ha cometido un delito, va a donde un juez y le dice, le pido el permiso para detener a ese ciudadano para poder acusarlo y para poder llevarlo a un juicio. Y el juez, que es un tercero imparcial, con algunas excepciones en casos muy graves, da el permiso y dice, bueno, listo, deténgalo, impútele cargos, y entonces, ¿qué ocurre? El juez es un tercero imparcial que no ha investigado al ciudadano. El fiscal lo acusa y el ciudadano acusado se defiende a través de un abogado. Así juzgan a todos los ciudadanos. Si el ciudadano es condenado por el delito, tiene un derecho fundamental, que es que pueda acudir a un superior de quien lo condenó para que revise su caso. Eso se llama segunda instancia. Así juzgan a los ciudadanos del común. Y lo que se está pidiendo para los congresistas y para el resto de los aforados, porque no son solo congresistas, son ministros, son gobernadores y son magistrados, es que cuando se los acuse de un delito, un funcionario independiente los investigue. ¿Quién sería ese funcionario independiente? Un magistrado nombrado por la Corte Constitucional. Y que ese funcionario independiente los acuse ante un juez. ¿Quién sería ese juez? La Corte Suprema de Justicia en una sala de juzgamiento. Y si la persona es condenada y quiere acudir a una segunda instancia, la segunda instancia sea la Sala de Casación Penal. Entiende cómo lo que se está haciendo es no dándole más derechos a los congresistas, sino el mismo derecho de los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los señores magistrados, no digo todos, algunos encabezados por el presidente del Consejo de Estado dicen, no, nosotros no queremos que nos juzguen como al resto de ciudadanos. Si a nosotros nos acusan, antes de abrirnos cualquier investigación, tienen que ir al Congreso, de comisión de acusaciones, o póngale el nombre que le ponga, y el Congreso tiene que dar permiso después de una investigación para que nos puedan juzgar. Eso es lo que hay ahora. El Congreso, en toda su historia, nunca, óigase bien, nunca ha dado permiso para que investiguen a un magistrado. ¿Y sabe por qué no lo ha dado? No solo porque evidentemente tenemos magistrados de altísimo nivel, sino también porque como el Congreso no está hecho de jueces, no sabe investigar, su función es otra, nunca se mete en el lío de decir investiguen a un magistrado. Entonces los que no están queriendo que los investiguen como al resto de ciudadanos no son los congresistas, mi querido amigo periodista. Los que no están queriendo que los investiguen como al resto de ciudadanos son algunos magistrados, y valdría la pena preguntarles por qué no quieren que los investiguen como al resto de los mortales. Senador Luis Fernando Velasco, ha sido usted muy amable. Que tenga una feliz mañana. Gracias por hacer claridad en este tema de la reforma a la justicia. Muy gracias a ustedes. 11:49.